Bienvenidos y bienvenidas, amigos del Festival Aragón Negro. Estamos aquí en el plató de Infinity Comunicación y Broadcasting con una invitada de lujo como es Elia Barceló, una autora que ha visitado ya algunos de los municipios que forman parte de esta 8ª edición del festival, como Utebo y Borja. Sí. Y pues le damos la bienvenida a este plató. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros, estoy contentísima de estar aquí y dispuesta a tener una conversación estupenda y a disfrutar de todo lo que venga. Estamos presentando tu última novela, La Noche de Plata, una novela que se adentra en un tema complejo, escabroso, sobre el que llevabas años queriendo hablar, ¿no? Que es como la desaparición, el secuestro de los menores. Háblame un poco de esta selección del tema. Sí, así es. El tema cuando se nombra por primera vez suena realmente muy fuerte porque lo es. Porque es este tema de los niños pequeños que desaparecen y nunca vuelven a ser encontrados, de delitos, de abusos contra menores, hasta llegar al asesinato. Y es un tema que a mí me interesa desde hace muchísimo tiempo, que me preocupa muchísimo, pero que hasta ahora yo no me sentía con ánimos de trabajar en un tema así, y la verdad es que hasta hace un par de años tampoco me sentía con la capacidad técnica de trabajar un tema de ese modo sin hacerle daño a los lectores y sin que los lectores se sintieran cómplices. O sea, entonces yo lo que he hecho, por ejemplo, es mostrar ese tema para que se pueda reflexionar sobre él, pero siempre sin detalles desagradables, siempre sin que el lector o la lectora tenga la sensación de estar participando en algo en lo que no quiere participar, con razón. Entonces, la verdad es que he quedado contenta. Creo que ha salido una novela que no solo es una novela policíaca, sino una novela, sin más, en la que hay mucho más que solo la investigación. Sí, hablábamos también en la presentación de Borja, ¿no? De esa capacidad que tienes de utilizar varios géneros. Tú hablas de la novela híbrida, y se destaca siempre esa facilidad que tienes a la hora de utilizar varios géneros, varios recursos en una misma obra. No sé si querrías explicarnos un poco. Sí, con mucho gusto. Yo nunca, cuando viene una idea, yo nunca le pregunto, querida, ¿tú de qué género eres? Sino que yo me enamoro de una idea y empiezo a escribir. Y luego, a lo mejor a la mitad, pienso, uy, esto va a salir como muy fantástico, esto va a salir negro, aquí parece que hay algo de terror. Yo lo pongo todo y me quedo tan contenta. Y lo que más me importa es tratar de reflejar una realidad que para mí es importante y para darle ocasión a los lectores de que piensen en cierto tipo de cosas que creo que vale la pena pensar. Pero sobre todo yo escribo novelas en las que lo fundamental son los personajes y los problemas, los conflictos que tienen los personajes. Luego es natural que los libreros o los bibliotecarios necesiten ponerle una etiqueta para que los lectores la puedan encontrar. Pero personalmente yo no hago diferencias, a mí no me importa la etiqueta que le vayan a poner. Entonces esta es más novela negra, en el sentido de que hay crímenes, hay asesinatos, hay cadáveres, hay esqueletos y hay policías, entonces es como negra, pero lleva muchas más cosas. Vamos a hablar de la importancia que precisamente otorgas a estos personajes. En este caso, esta novela que nos traslada a Viena, a la Viena de dos épocas distintas, ¿no? 1993 y 2020. Y vamos de la mano de varios personajes. Utilizas numerosos personajes que cada uno aporta una cosa muy, muy diferente a la trama. Pero sobre todo está Carola Rey, esta protagonista, esta inspectora de policía experta en desapariciones, y el inspector jefe Walt Altman, ¿no? Sí, son dos personajes que me caen muy bien. Carola, porque es una mujer fuerte, con mucha mochila a sus espaldas, lo ha pasado muy mal en la vida, ha tenido momentos de gran felicidad. Es una mujer que ya tiene 62 años y un poco, ya ve que antes o después se le va a acabar la vida laboral y le queda un montón de tiempo por delante que tiene que usar en algo y aún no ha decidido en qué. Y Wolf Altman, que es un policía vienés, no es vienés, pero lleva mucho tiempo trabajando en Viena, que es un personaje que yo descubrí hace un montón de años, es la 4ª vez que trabajo con él. Entonces es un hombre, para mí es real. Es un hombre al que conozco, es un buen amigo, es una persona estupenda,
una persona íntegra, que es una cosa maravillosa como están los tiempos hoy en día, y ahora está muy cerquita ya de la jubilación y también se está planteando, bueno, ¿y ahora cuando me retire, qué voy a hacer? ¿Qué va a ser de mi vida? Yo no quiero dedicarme solo a salir al parque a pasear a mis nietos. ¿Qué voy a hacer de mi vida? Y a él le interesa Carola, que es una buena amiga, pero solo es una buena amiga. Y Carola también se piensa, bueno, ¿me vale la pena volverme a meter en una relación a esta edad? O mejor ser libre. Pero si soy libre, la soledad es un peso. Entonces pienso que son problemas que tenemos la gente de sobre los 60 años y sobre los que vale la pena trabajar. Otra de las reivindicaciones, ¿no?, que haces habitualmente con estos personajes femeninos, estos personajes protagonistas de tus obras, es que a partir de una edad, ¿no?, a partir de estas edades, de los 60, también ocurren cosas, ¿no? Hombre, eso para mí es una cosa fundamental y eso es algo que me gustaría en serio comunicar, no es que sea un mensaje, pero a mí me molesta particularmente que dé la sensación en esta sociedad que nos hemos montado que lo único que vale la pena es la juventud y la belleza. Que las chicas tienen que tener perennemente 30 años y estar súper delgadas y los chicos deben tener perennemente 30 años y tener muchos músculos. Muchos cuadraditos. Y todo lo demás da igual. O sea, da igual que seas una buena persona, da igual que seas empático, da igual que seas íntegro. Eso no vale para nada. Y cuando siendo mujer llegas a la edad de la menopausia, más o menos, mira, muérete, vete a un rincón y olvídate de todo. Y cuando siendo hombre llegas a los 60 años, bueno, ya eres un abuelete que no cuentas más que batallitas y ya no interesas. Pues no es verdad. O sea, las personas de 60 años les quedan unos 25 estadísticamente. Y están fuertes, están sanos, tienen futuro, tienen ideales, tienen ganas de hacer cosas, pero nadie escribe sobre ellos. Es verdad. Y en las películas, por ejemplo, si alguien trabaja sobre ese tipo de personajes, siempre son así, personajes entrañables, dulcísimos, monísimos, no personas normales. Y entonces yo trabajo con personas normales. ¿Qué vamos a hacer? A mí me interesa eso. Y bueno, además de hablar tanto y de trabajar tanto sobre los personajes, sobre estas vidas internas, ¿no?, de estos personajes, el escenario también se convierte en un cuarto personaje, ¿no?, en tus novelas. Sí. En este caso hemos viajado a Viena, sí. Pero a una Viena que el lector va a descubrir que no es la Viena que todos conocemos o la Viena que nos viene a la mente en un principio, ¿no? No es la Viena del concierto de Año Nuevo, que a mí me encanta y lo veo todos los años, ni de Sisi, los valses, ni del Danubio azul y todo esto, sino que es una Viena invernal, fría, plateada por la luna y dorada por las lucecitas de Navidad, donde hay casas maravillosas, tras cuyas fachadas pueden suceder cosas que no son tan maravillosas. Entonces, por eso yo en la novela hablo de la ciudad de hueso, porque Carola ve esa ciudad, esas fachadas de estuco, de color marfil y tal, como si fueran huesos abandonados en una pradera, como si fuera una ciudad de esqueletos. Pero que claro, Carola es policía y ha visto mucho en su vida. Muy bien. Bueno, hablamos también de esa faceta que tiene ella de psicóloga, que también es muy sorprendente y que es una excusa, ¿no?, que te ayuda también a adentrarte en la parte más interna, que es también muy importante a la hora de estructurar una novela. Sí. A mí me interesaba crear un personaje real con el que los lectores y las lectoras se puedan identificar. Y Carola es, además de policía, es psicóloga, también hizo Biblia de Economía en su primera etapa y es una persona muy empática, pero que sobre todo ha sufrido mucho porque ella se ha convertido en especialista en secuestros y delitos contra niños precisamente porque hace muchos años su única hija de 8 años desapareció y nunca más ha vuelto a saber de ella. Y desde entonces Carola ha estado preparándose y trabajando para que no le vuelva a suceder a otras personas lo que le sucedió a ella. Entonces es una persona que tiene mucho a sus espaldas y que no lo ha superado, porque una cosa así no se supera nunca. Pero en el momento en que ella piensa que bueno, ya va mejor, ya no duele tanto, ya hace mucho tiempo, se vuelve a encontrar en Viena con algo que abre las viejas heridas. También la tesis, ¿no?, de que no se puede huir de... Hay cosas de las que no se puede huir, ¿no? No puedes huir de ti mismo. Eso es lo que le pasa a mucha gente
cuando, por ejemplo, está mal o ha sufrido mucho o lo que sea, y dice, bueno, pues me voy a la India o me voy a Australia, pues está muy bien, pero es que tú te vas a la India contigo. Exacto. O sea, lo ideal sería que tú te pudieras dejar aquí a ti misma e irte a la India a cambiar, pero es que tú te tienes que ir contigo misma. Entonces, hasta que tú no te enfrentas con lo que tienes dentro, no lo vas a superar nunca. Y a Carola no es que le haga ilusión, pero no va a tener elección, se va a tener que enfrentar. Bueno, ya sabes que el eje temático de esta 8ª edición del Festival Aragón Negro son los crímenes reales, crímenes de ficción. Y esta novela tiene mucho de documentación de estos crímenes reales y de estos sucesos que a ti te han marcado mucho, ¿no? Sobre todo de la sociedad austriaca. No sé si nos puedes dar alguna referencia al respecto. Sí, aparte de que, claro, me he documentado mucho, he leído mucho, pero algunos de los casos, 2 de ellos han tenido también mucha repercusión en España, porque fueron casos muy mediáticos que se dieron a conocer en todo el mundo. Uno es el caso de Natascha Kampusch y otro es el caso de Fritzl. Y luego el tercer caso, que es el que a mí me impresionó mucho, es un caso que sucedió en Viena, que estuvo sucediendo a lo largo de muchísimos años. Es el caso de Wilhelminenberg, que era un orfanato en el que había un par de cientos de niños que nadie quería, que a nadie le interesaban. Niños desde bebés hasta la edad en que ya los dejan salir a la sociedad con 18 años. Y a lo largo de ese tiempo, esos niños fueron sometidos a torturas, a abusos. En algunos casos, incluso, por ejemplo, ahora se consiguió probar que fueron sujetos a análisis y tests, pruebas farmacológicas. Por ejemplo, había empresas farmacológicas que querían probar un producto en humanos y entonces los probaban en los niños aquellos pobrecitos que no tenían a nadie que los defendiera y no sabían lo que les estaba pasando, y si se morían, pues se morían y ya está. Hubo una investigación periodística que sacó a luz todo esto, pero resultó que la mayor parte de los crímenes ya habían prescrito, que la mayor parte de los supuestos criminales eran ya muy mayores, o se habían muerto, o estaban seniles y no se podía hacer nada con ellos. Se pagó una indemnización a las personas que habían sido víctimas de todo aquello, que ya eran mayores, y a mí eso me sacudió muchísimo, y entonces pensé que sería importante que eso se conociera. Por eso fue una de las bases de esta novela, pero es una novela en la que, como he dicho antes, todo eso está muy indicado nada más. O sea, yo escribo para personas con experiencia del mundo, con inteligencia, con propias ideas, y entonces con que yo les dé un par de detallitos, los lectores ponen el resto. Hablamos de estas víctimas, también ponemos el punto en estos protagonistas, ¿no? Pero también te has tenido que adentrar en la crueldad humana y en unos personajes mucho más complicados. ¿Cómo te distancias también de eso en el proceso creativo? Pues hombre, es difícil porque yo soy muy muy empática, y entonces yo trato siempre de entender por qué las otras personas hacen lo que hacen. Y en general, con mi mente de escritora lo consigo bastante bien. Con mi mente normal no. O sea, cuando soy yo, hay veces que digo, ay, esta gilipollez, yo no entiendo, no me gusta, no me... Pero con mi mente de escritora puedo entender muchas cosas. Lo que no puedo entender, y sigo con ello, es cómo existen humanos, adultos, normalmente varones, que son capaces de dañar a niños, que son capaces de pagar por hacerle daño a niños, por abusar de ellos, por violarlos, por matarlos. Que haya tantísimos varones adultos que están en redes de pornografía infantil. Eso es algo que me cuesta mucho de entender. Y me gustaría que los lectores y lectoras de esta novela tomen un poco de conciencia de que desaparecen muchos niños al cabo del año y que tienen que estar con los ojos abiertos para darse cuenta cuando van por ahí por la calle de que a veces cuando un niño protesta o patalea o no está con el adulto que debe estar, no se trata de su padre o de su madre, a lo mejor lo están secuestrando en ese momento y que uno tiene que estar con los ojos abiertos y ayudar. Sobre todo en una sociedad que tiende tanto al individualismo, ¿no?, como la nuestra. Sí, porque nos han convencido de que, bueno, es asunto de la otra persona, tú no tienes por qué meterte ahí, no...
Pero ¿quién te dice que cuando un hombre lleva a un niño a cuestas y el niño patalea y grita, quién te dice que de verdad es su padre? ¿Tú qué sabes? Entonces, estaría bien que nos preocupáramos un poquito más, que le hiciéramos una foto, que le preguntáramos. Porque tú imagínate que está en ese momento raptando a un niño y tú luego te vas a tu casa y lo ves por la tele y piensas, ¡ah! Yo estaba allí y no hice nada. Eso es muy duro. Muy duro. Bueno, a lo largo de tu trayectoria has sido reconocida en numerosas ocasiones con el galardón Ignotus en 1991, tienes varios premios EDB y recientemente en 2020 con el efecto Frankenstein recibías el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil. Bueno, también ha sido traducida a más de 20 lenguas, incluso al esperanto. Sí. ¿Cuáles crees que son las claves del éxito de Elia Barceló? Una gran parte la suerte, porque hay un montón de buenos escritores y hay escritores que les van bien las cosas de repente porque están en el momento adecuado, porque escriben algo que contacta con el público, y otros escritores que a lo mejor se han adelantado a su tiempo o están más retrasados con su tiempo, nunca se sabe. Pero una de las buenas cosas es, tú tienes que procurar dar lo mejor que tienes. O sea, tú cuando, por lo menos esa es mi idea, cuando uno escribe, uno tiene que procurar dar lo mejor, hacerlo lo mejor que puede y darlo a alguien. O sea, yo escribiría aunque no me leyera nadie, pero porque me gusta, pero dárselo a los lectores, porque con el lector tú tienes esa conexión maravillosa, casi mágica, que tú pones una parte y el lector pone la otra parte y entonces se crea el puente, entonces hay una comunicación, porque el lector tiene su experiencia, sus asociaciones, sus cosas, está leyendo tu novela y de repente se acuerda de cómo era cuando él o ella tenía 16 años y se había enamorado por primera vez, ¿no? Entonces todo eso es fundamental y es algo que tú no puedes controlar, que a veces pasa y a veces no pasa. Tú escribes una novela con toda tu ilusión y con toda tu pasión y la das al público, y si no pasa, pues haces otra, y haces otra, y haces otra. Y antes o después, con suerte, pasa. También tiene que ver, puede ser tu formación, ¿no? Como, bueno, en filología anglo-germánica e hispánica. Durante tu vida profesional, además, has sido profesora en la universidad, profesora de literatura hispánica, estilística y literatura creativa. Y bueno, también ese complemento, ¿no? De enseñar a escribir y enseñar la historia de la literatura. Sí. Supongo que eso te ha aportado muchísimo. Muchísimo. A mí la literatura siempre ha sido algo básico en mi vida. Yo me acuerdo cuando era muy pequeñita, o sea, pero pequeñita, te hablo de 4 o 5 años, de que a mí las palabras me llamaban la atención. Yo pensaba que era una especie de magia, que las palabras traían mundos, traían conceptos, hacían cosas, y si dabas con la palabra concreta, es como se dice en las novelas de fantasía, conocer el nombre de la cosa te da poder sobre la cosa. O sea, si tú te estás muriendo de sed en un desierto, y conoces la palabra de agua en la lengua de la gente que viene a decir qué te pasa, pobrecita, ¿no? Entonces te dan agua más deprisa. Entonces, a mí todo eso siempre me pareció fantástico y luego me dediqué, pues eso, estudié filología, empecé a estudiar la historia, la tradición literaria, luego me especialicé en análisis textual y entonces así yo tengo la posición de crear, de analizar, de conocer la historia, de saber lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho, lo que se dice que no se puede hacer. Yo me acuerdo que hace un montón de años leí un texto teórico en que decía que una novela no se puede empezar con un diálogo. Que hay que empezar, hablábamos del siglo XIX, una novela hay que empezar con una descripción, ¿no? Sí. Y yo pensaba, ¿por qué no se puede empezar con un diálogo? Pues claro que se puede empezar con un diálogo. Y entonces son cosas que dicen, si dicen que no se puede, pues vamos a probar. Porque yo siempre he sido así muy de probar lo que no se puede. Y eso te da mucha amplitud y muchos desafíos. Y se pasa muy bien. Unos desafíos que también se intentan trasladar al lector, ¿no? Claro, con ese juego. Claro, es muy divertido. Pero si lo más bonito de la literatura es que es divertida. Y te hace vivir 1000 vidas. Y hace que no tengas que pasar tú misma un montón de cosas que cuando las lees dices, qué mal está esto, menos mal que esto lo he leído y no lo he vivido, ¿no?
a mí me parece que vivir sin literatura es una vida más pobre. Y bueno, recientemente, hace 3 años, decides abandonar esta faceta docente y dedicarte íntegramente a la escritura. Sí. Y encima, bueno, en un momento como el actual, también el hecho de ser mujer creo que también tiene bastante de logro, ¿no? ¿Cómo es eso de dedicarte a tu pasión a tiempo completo? Una maravilla. El problema es que trabajas más, incluso más de lo que ya trabajabas antes, pero trabajas en lo que te gusta. A mí me encantaba dar clase era una cosa muy bonita, pero me faltaba tiempo para escribir, porque a mí escribir es algo que antes o después llegué a la conclusión de que es mi forma de estar en el mundo, de que yo necesito escribir para mí misma, o sea, no necesariamente para darlo a nadie. Y pensé, bueno, como antes o después, espero que después, me voy a morir, pues hay que procurar utilizar el tiempo que me queda. Si me quedo 5 años más en la universidad, son 5 años que voy a poder trabajar menos en mi escritura. Pues mira, lo dejo ya. Total, yo tengo bastante para comer. Y entonces, pues lo he hecho, estoy muy contenta, puedo comer, incluso 3 veces al día, y estoy muy bien. Sin embargo, confesabas que nunca tuviste en mente dedicarte a ser escritora. No, porque yo cuando era pequeña estas cosas... Siendo mujer, esto no tenías... Tú sabías que eso era algo que lo hacían los hombres y que las mujeres ahí tenían muy poco. Yo cuando era pequeña existía doña Emilia Pardo Bazán, que era lo más que nos nombraban, y Rosalía de Castro, que lo pasó fatal y tuvo una vida, la pobrecilla, que no apetecía mucho. Entonces no era un modelo, no era algo que tú pensaras, yo también podría hacer eso. Luego estaba Agatha Christie, pero era inglesa. Y lo que podían hacer las inglesas no era lo que podíamos hacer las españolas. Y yo no me lo planteé, pero a mí me gustaba escribir. Entonces yo escribía y empecé a publicar relatos y tal, pero yo no me sentía escritora. Hasta que poco a poco, yo creo que fue el 3er libro, empecé a pensar, pues lo mismo sí que soy escritora, ¿no? Y ahora sí, ahora lo tengo claro, soy escritora, esa es mi vocación, en mi ser. Soy más cosas, soy madre, soy esposa, soy de todo, pero soy escritora. Y bueno, supongo que ya estás trabajando en algún nuevo título, no sé si nos puedes adelantar algo para el público del Festival Aragón Negro, si nos puedes dar alguna pincelada. Sí, un poquito, sí. Estoy otra vez en una novela que va a ser básicamente negra, aunque también con toques de otras cosas, pero esta va a ser más ligera, más lúdica, y va a ser más mediterránea, porque yo amo mucho mi región, mi luz, el mar y todo esto, y pienso que bueno, que ya está bien de tanta depresión islandesa y escandinava y todo esto, y que también hay crímenes en el Mediterráneo. Claro. Entonces los voy a poner ahí. Pues muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros. De nada, encantada. Muchísimas gracias a todas las personas que estáis compartiendo con nosotros estos instantes y bueno, esperamos seguir compartiendo contenido y que disfrutéis de esta 8ª edición del Festival Aragón Negro. Y muchísimas gracias por haber estado aquí y por habernos oído. Muchísimas gracias, Eli. Gracias a ti, Camila. Gracias.